A ver, ¿quién no ha sentido ese pánico de la hoja en blanco? Especialmente al empezar una tesis. Es el primer gran desafío. Pero miren, todo proyecto de investigación, por monumental que parezca, arranca con un solo paso, que es el más crucial de todos, el planteamiento del problema. Y sí, puede que sea el primer capítulo, a veces hasta el más corto, pero dominarlo es la llave maestra para absolutamente todo lo que viene después. ¿Y saben qué? La respuesta corta es que sí, para muchísimos lo es. Este es como el gran muro que hay que saltar al principio. Es que piénsenlo, definir con una claridad casi de cirujano cuál es el problema que va a ser el corazón del estudio es sin duda una de las partes más retadoras. Es justo aquí donde se ponen los cimientos de toda la investigación y donde una idea que andaba flotando en el aire empieza, por fin, a tomar la forma de un proyecto concreto, realizable. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto con una idea que es potentísima. Esta cita de Akov no es solo una frase bonita para motivar, para nada. Es una verdad metodológica fundamental. El truco está en dejar de ver el planteamiento del problema como una barrera y empezar a verlo como lo que es, el primer movimiento estratégico hacia la solución. Cuando se logra ese cambio de chip, la perspectiva de verdad cambia por completo. Es el momento en que se empiece a esculpir la respuesta. Entonces, el punto crucial aquí es este. Hay que pensar en el planteamiento del problema como la brújula de la investigación. Así de simple. Una vez que está bien calibrado, bien formulado, va a orientar cada decisión que se tome después, desde la metodología que se va a usar hasta los objetivos que se quieren alcanzar. Es esa guía que nos asegura que toda la travesía de la investigación tenga un norte claro y no se pierda por el camino. Ok, y para construir esta brújula, vamos a seguir una ruta súper clara. Primero, vamos a ver la base de la tesis. Después, cómo construir el planteamiento del problema, paso a paso. Luego nos vamos a meter de lleno en cómo formular la pregunta central. Y para cerrar, vamos a repasar una lista de verificación, un checklist final para asegurar la calidad. Muy bien, arranquemos con la primera parte, la base de la tesis. El principio clave aquí es la lógica del embudo, ¿ok? Imagínenselo así. Se empieza por lo grande, describiendo un contexto amplio, casi panorámico, y de a poco se va cerrando el foco, como si estuviéramos haciendo zoom con una cámara hasta llegar a ese problema específico y bien delimitado que se va a investigar. Y lo que es realmente interesante de este enfoque es que obliga a ser súper precisos. Para contextualizar de verdad hay que poder responder a 3 preguntas clave. Primero, ¿dónde? O sea, el espacio. ¿Es una empresa, una comunidad, un país? Segundo, ¿cuándo? Con esto lo ubicamos en el tiempo. Y finalmente la pregunta quizá más importante, ¿cómo? Así se describe la manera específica en la que se está manifestando el problema. Perfecto. Avancemos para ver cómo se construye esto de una manera bien estructurada. Porque, seamos honestos, esto no se trata de sentarse a esperar a que caiga un rayo de inspiración divina. Para nada. Se trata de aplicar un método, un sistema que descompone todo el proceso en pedacitos manejables. Y eso asegura el orden, la lógica y la coherencia. Y aquí lo tienen, el método del hexágono. Es básicamente una secuencia de 6 pasos que fluyen de manera súper lógica. Miren, se arranca con la situación problemática, o sea, lo que se ve, lo observable. Luego se le pone teoría a ese fenómeno. Después se revisan los antecedentes para ver qué se ha dicho antes sobre el tema. Se argumenta por qué es importante estudiarlo. Se declara el propósito del autor. Y todo esto, fíjense, culmina de una forma casi natural en la formulación del problema general. Y esta imagen lo ilustra de una manera genial. Se ve clarísimo cómo cada paso se conecta con el siguiente, ¿verdad? Se crea un flujo narrativo que es sólido, que es defendible. No son ideas sueltas por ahí, son como las caras de una misma figura que, cuando se unen, le dan toda la forma y el sentido al problema de investigación. Bueno, ahora sí, pasemos a la parte que quizás es la más práctica de todas. A ver, ¿cómo se transforma esa idea, ese tema general, que a uno le da vueltas y vueltas en la cabeza, en una pregunta de investigación que sea afilada, clarísima y, sobre todo, que se pueda responder? Pues miren, la transformación es mucho más directa de lo que parece. Básicamente, se toma el tema y se le da forma de pregunta. Se le pone adelante un pronombre interrogativo, un cómo, un de qué manera,
Y esto es crucial. Se delimita el alcance. Se especifica el lugar, el tiempo, la población. Y listo. Así, una idea que era súper amplia se convierte en una pregunta concreta lista para ser investigada. Pero ojo, que el trabajo no termina con la pregunta general. No, no. Para hacer un análisis que sea de verdad profundo, es vital descomponerla. ¿Y cómo se hace eso? Identificando las dimensiones, o sea, los componentes de las variables de estudio. Y por cada una de esas dimensiones se formula una pregunta específica. Y así, lo que se crea es una hoja de ruta súper detallada para toda la investigación. Y bueno, finalmente, antes de decir, listo, terminé, es fundamental pasar todo por una prueba de calidad. Piénsenlo como la fase de autoevaluación, el momento de la verdad para asegurarse de que el planteamiento cumple con todos los estándares y, claro, está listo para ser defendido. A ver, empecemos por los errores comunes, por lo que hay que evitar a toda costa. Un clásico, la falta de claridad o una estructura toda confusa. Otro error típico es meter un montón de información irrelevante de relleno, que lo único que hace es debilitar el argumento. Y por supuesto, es clave que el estudio proponga algo nuevo, que tenga una contribución original, ¿no? Que no sea nomás una repetición de lo que ya se hizo. Conocer estas trampas es el primer paso para poder esquivarlas. Y por otro lado, aquí está lo que sí se busca, lo que evalúan los expertos. Primero, claridad en la pregunta, fundamental. Segundo, una justificación sólida que demuestre por qué el estudio es importante. Tercero, antecedentes bien investigados, que se note el trabajo de revisión. Y un punto importantísimo, la viabilidad. O sea, demostrar que la investigación de verdad se puede hacer, que es factible. Esta tabla es, en esencia, la lista de verificación para el éxito. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Ahora, la pregunta más importante cambia de dueño, porque más allá de la metodología, de la estructura, de todos los criterios, lo que de verdad importa, lo fundamental, es el propósito. ¿Qué problema real va a resolver esta investigación? ¿Qué vacío de conocimiento va a llenar? ¿Qué solución va a aportar? Esa, y no otra, es la verdadera esencia de una gran tesis.